Bienvenido al podcast de Pásatelo Eléctrico, sitio de referencia de movilidad sostenible. Sin más dilación, comenzamos con el episodio de esta semana. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Pásateloeléctrico.es. Con vosotros David Montero y como todas las semanas, Miguel Millán. Muy buenas David, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Pásatelo Eléctrico. Esta semana ya podemos empezar a salir de casa, a correr un poquito por ahí, así que nada, pero con responsabilidad. Así que vamos a empezar a comentar un poquito las noticias de esta semana y empezamos, David, si te parece, por Tesla, que cambia la forma de fabricar ese Model Y de 70 piezas, el chasis, de 70 piezas a tan solo 2. Como comentábamos hace unas semanas, estaban intentando hacer ese monochasis para intentar aligerar un poco y facilitar y acelerar la producción de este nuevo modelo. Pero al final, pues bueno, hemos visto que lo han reducido de 70 piezas a 2. No es un monochasis de una única pieza, pero bueno, 2 está muy muy bien. Así es, decíamos que la idea es hacer un monochasis de aluminio para ser más ligero y también pues que abarate costes, porque no es lo mismo fabricar 72 piezas con toda la logística que requiere traer cada pieza a los talleres y a las fábricas, simplemente una pieza sólida de aluminio. La gente se quejaba, ¿no?, que al ser un monocasco, si tienes un golpe, que tenga que cambiar toda entera, pero es que si tienes un golpe con una de acero, el acero repercute en toda la estructura, ¿no? A lo mejor vas a terminar cambiando igualmente, aunque sea por piezas separadas, todo el tren trasero, porque me ha pasado a mí, aunque sea acero, que en aluminio. Yo creo que esa no es la discusión, sino que además te llevas un coche con menos pesado y mucho mejor, porque al ser más ligero, aparte le da más flexibilidad, y en el tren trasero, pues la verdad que se va a notar mucho. Y es un punto muy a favor de Tesla, ¿no?, que aquí ha abaratado sobre todo peso, costes y emisiones para no tener que fabricar tantas piezas, solamente una. Así que muy bien este Model Y, que ya empieza a tener, ¿no?, a despuntar un poco algunos detalles que no tienen sus otros, digamos, compañeros de la marca. Sí, y luego tener en cuenta que el Model Y, por ejemplo, desde las primeras unidades que se han empezado a entregar y a vender, ya está siendo rentable, es decir, ya está ofreciéndole beneficios a Tesla, no como pasaba, por ejemplo, con el Model 3, que hasta pasados unos meses y consiguieron escalar esa producción que recordamos que se les hizo muy cuesta arriba, ¿no?, que parecía que aquello no terminaba de arrancar. Pues bueno, parece que Tesla ya ha aprendido de esa experiencia tan traumática por la que tuvieron que pasar, y este Model Y ya está siendo, la verdad es que la escalada de producción está siendo bastante interesante, y afirman que la fábrica de Fremont en Estados Unidos tendrá una capacidad de 500.000 de Model 3 y Model Is al año, lo cual no está nada mal. Habrá que sumar también esa gigafactoría de China y la que están construyendo ahora nueva en Alemania, así que la verdad es que tiene pinta de que van a vender muchísimas unidades, David. Había rumores también en un futuro, todavía son rumores, ¿no?, que iban a abrir otra en Europa, no sabemos aún dónde, y otra en Estados Unidos, que decían que tenía varias papeletas para ser en Texas. Así que veremos al final si es allí o si cuánto dinero les beneficia a Tesla, ¿no?, para hacer otras fábricas. Ya hemos visto que es más fácil con el Model Y, porque ya con la gran aceptación que ha tenido el Model 3, el éxito en ventas que ha tenido, les ha sido muy fácil, ¿no?, sacar este modelo, a pesar de Elon Musk y de sus continuas desavenencias en Twitter, ¿no?, que la volvió a liar ayer y hizo bajar las acciones de su empresa. Sí, que dijo algo así como que valen mucho, ¿no?, las acciones de Tesla, y de repente pues cayeron. Pero bueno, sí que es verdad que lo que comentabas, David, acerca de las ventas, por ejemplo en Estados Unidos, el año pasado se vendieron 150.000 Model 3, o sea, es que son más unidades de las que se vendieron, por ejemplo, del Mercedes Clase C o del Audi A4. Entonces el Model Y, cuando se empieza a entregar de forma masiva, ¿no?, como se está haciendo con el Model 3, es que puede superar a rivales como el Q5, ¿no?, el Audi Q5, por ejemplo, o incluso el BMW X3. Así es, ya está un poco también la competencia, no sé si con lo dicen verdaderamente o quieren un poco hacer sangre, ¿no?, porque es la competencia directa de ese Mustang Mach-E,
y ha dicho un dirigente en América de Ford que el Tesla Model Y es un completo desastre a nivel de ingeniería. Así que veremos a ver si es un pique para vender su coche o en realidad va a tener algún problema. Pero de momento tenemos buenas noticias con ese chasis, como hemos dicho, de aluminio monocasco. Y además que es un coche que sale más o menos no es la misma plataforma, pero sale gran parte de ese Model 3. Ya está más que probado. No creo que vaya a ser mucho el problema, ¿no?, de este Tesla Model Y. No, al final es más un avance, ¿no? A la hora de hacer ese casco, ese tan pequeño, ¿no? Ese chasis tan pequeño, con únicamente 2 piezas. Así que nada, muy buena noticia por parte de Tesla. Nos venimos ahora para Europa y más concretamente hacia España. Y es que se ha puesto en marcha el cargador más potente de todo el continente, con 400 kilovatios de potencia. No está nada mal, se encuentra en Avanzo, en Vizcaya. Y nada, ya está prácticamente operativo. Hay 4 puestos y podéis ir a cargar ahí. Es, 400 kilovatios de potencia, David. Así es, hablábamos sobre qué coche sería capaz, ¿no?, de cargar cuando hablamos de hace unos episodios sobre 800 kilovatios. Pues aquí tenemos ya 400. Para cargar ese Taycan que llega a su pico a 350, se estaba Sí. hablando que podían sumarle algo más ahora, pero sí, un cargador ultra rápido que quien tenga ahora mismo, quien haya encargado un Taycan y viva en la zona o quiera viajar, tiene un punto de recarga muy fácil y muy rápido, desarrollado por Ingeteam, y que por las fotos que nos han aparecido, pues parece que la empresa también responsable de Repsol, la antigua Ibil, que ahora se llama Repsol, han hecho un conglomerado de energías y ya toma el nombre de la petrolera, y parece ser que el otro ultra rápido también está en el País Vasco, y que es como la zona, ¿no?, con la que tienen allí para hacer esas experiencias piloto. Y de momento vamos a ver, porque no quiero saber lo que cuesta para la empresa un cargador de 400 kilovatios, Sí. esa obra y montarlo. Sí, y luego la potencia que tienes que tener contratada para poder Exacto. suministrar Y 400 amortizar. kilovatios. Exacto, y amortizarlo, o sea que es una inversión bastante a largo plazo. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Si este tipo de tecnologías se instauran más a gran escala, al final los costes de instalación y de mantenimiento pues tenderán a bajar, ¿no? Sí que es verdad que a día de hoy no hay muchos coches eléctricos que soporten estas potencias de carga, ¿no? Vemos que, por ejemplo, los Tesla me parece que ahora llegan a 150 kilovatios, si no me equivoco, en las últimas Sí. actualizaciones lo permiten, pero bueno, el hardware, por ejemplo, si no lo permite, por muchas actualizaciones de software que hagas, tampoco vas a pasar de 150 de repente a 400 kilovatios, ¿no? Necesitará una actualización de hardware, pues bueno, no sé, Exacto. del controlador de la batería o la tecnología, incluso la refrigeración igual, ¿no? Porque cuando inyectas tantísima potencia de golpe a una batería, pues se puede degradar muy rápidamente, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto se extenderán estos cargadores a nivel de todas las carreteras, ¿no? Porque aparte de lo caros que son y el gran coste que supone de mantenimiento, si los coches no lo soportan, no tiene mucho sentido. Así es, y ya hemos visto como en coches de serie, a medida que tu coche, digamos que admite más potencia de recarga, el coche es más caro. Y aquí vemos que de momento lo ha sacado el Taycan, que es un coche pues bastante exclusivo, un super deportivo, pero en otros compactos hemos visto que si quieres pasar de 50 kilovatios a meter 100, ya amplías equipamiento y te tienes que ir a un acabado superior y es más dinero. Nos cuenta aquí Miquel Zabaleta, que es el responsable del desarrollo del cargador de alta potencia, que también gracias a esta potencia se lleva porque han cambiado los interruptores, que en vez de ser como antiguamente los otros cargadores rápidos de silicio, son de carburo de silicio, que se comportan de manera similar y que gracias a su composición, ¿no?, pues disminuye los tiempos de conmutación entre coche y cargador y hace que el coche cargue más rápido. Por lo tanto, sí que también no solamente evolucionan las baterías, sino que los puntos de recarga también tienen I+D, y aquí lo estamos viendo. Sí, al final es todo un conjunto, ¿no? Va todo unido, sobre todo la tecnología de las baterías y, pues bueno, esa tecnología dentro del propio cargador que permite suministrar potencias tan grandes. Es que 400 kilovatios es una barbaridad. O sea, hace 1 año o 2 años nos alucinábamos con los supercargadores de Tesla, ¿no? Cuando dijeron, no, lo aumentamos a 150 kilovatios y parecía aquello un avance espectacular, pero ahora estamos ya con cargadores físicos
que puedes utilizar y cargar a 400 kilovatios, así que nos acercamos a ese punto de los 800, ¿no? Que comentábamos hace unas semanas, que sí que es verdad que, bueno, hablábamos que puede ser un poco surrealista, ¿no? Tampoco es necesaria tantísima potencia de carga, sobre todo teniendo en cuenta la degradación que podría sufrir la batería. Si tienes en un momento puntual que cargar tan rápido, no pasa nada, pero imagino que cargar siempre con tantísima potencia, la batería tiene que estar muy probada y tener muy buena refrigeración como para poder aguantar tantísima potencia sin degradarse. Así es, veremos estos cargadores para viajar, que es para lo que son, ¿no? Y sin abusar de ello, porque la verdad que es digamos, es un chute de energía y sobre todo de calor al hacer esto bastante considerable, y esperemos que no se vea tan afectado en cuanto a recarga de esta rápida, se vea afectado o limitada la potencia a la batería para no causar desperfectos. Pues sí, vamos a ir subiendo por Europa, David, nos quedamos en Alemania, y es que van a empezar a multar a todos aquellos coches que aparquen o que obstaculicen las plazas de recarga de vehículos eléctricos que no sean eléctricos, con una multa de 55 euros, que es la similar más o menos a que si tú aparcas, por ejemplo, en una plaza para minusválidos, ¿no? Entonces está muy bien, de esta manera no veremos esas fotos, ¿no?, de gente en los cargadores de Tesla, de un tío con un Audi ahí aparcado en el cargador, obstaculizando, ¿no?, evitando que los usuarios de coche eléctrico puedan cargar tranquilamente. Al final esto es como todo, y lo hemos dicho muchas veces, aquí a no ser que te metas la mano en el bolsillo, la gente no aprende, la gente no respeta. Y si no hay multas, pues la gente sigue aparcando, da igual, eso de 5 minutos, era 1 minuto y me voy. No entienden que igual que tú no aparcas en un surtidor de gasolina, pues no puedes, o una plaza de minusválidos, también Sí. puede conllevar a que esa persona ve que su hueco se ha ocupado y directamente, si es un comercio, se va a otro y no compra allí. Entonces hay que tener esto muy claro, y sobre todo las autoridades de España, si se Fomento, el Ministerio del Interior o la DGT pueden copiarse, ¿no?, de países como Alemania, que lo está haciendo, y que empiecen, ¿no?, pues a multar aquí, porque ya hemos visto que hay un montón de fotos siempre en redes, en cargadores públicos, en cargadores de comercios privados, centros comerciales, que nadie respeta esas plazas de recarga de vehículos eléctricos, y es un problema. Al igual que también digo que hay que multar si una señal pone que el máximo es 1 hora de recarga y la gente lo deja todo el día, también hay que multar a quien lo ocupa, y me da pena, ¿no?, que el ser humano, si no le tocan el dinero, no aprende o no es, digamos, que solidario con el prójimo. Sí, al final es cuestión de responsabilidad individual, ¿no? Si tú vas con tu coche y dices, aquí hay un cargador eléctrico, nadie usa coches eléctricos, voy a aparcar mi coche aquí, pues el que pase por al lado y se esté pensando en comprar un coche eléctrico va a decir, pues qué jeta ¿no?, que tiene aquí un coche de gasolina y me está, y está obstaculizando esta plaza de recarga. ¿Para qué me voy a comprar yo? O sea, son pequeñas acciones, ¿no?, que una persona, por ejemplo, que se lo esté pensando, pues igual decide no dar el paso, ¿no?, porque ve un cargador eléctrico ocupado con un coche de combustión y, pues, en fin, no da la misma imagen, ¿no?, que si está, por ejemplo, un coche eléctrico cargando, dices, pues mira, y de hecho ya se empiezan a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí en Zaragoza, en Puerto Venecia, que hay varios puntos de recarga, siempre que voy hay algún coche eléctrico cargando, ¿no? Lo cual está muy bien, pero claro, si esas plazas, porque además me parece que bueno, no se puede aparcar, ¿no? Tienes que ir a pedir la llave para poder entrar, lo cual, dentro de lo que cabe, pues está bien, ¿no?, para evitar que la gente se cuele y aparque un momento para ir a comprar lo que sea. Entonces, pues bueno, es bonito, ¿no?, empezar a ver coches eléctricos, pero sin duda esta medida de poner multas a los que se aprovechan de esas plazas, pues está muy bien. Así es, mira, te voy a contar una anécdota cuando estuve probando el Jaguar I-Pace, que pues no lo cargué o calculé mal durante un día, y la prueba final iba a ser más larga de lo debido, y nos fuimos a un pueblo bastante lejano de mi domicilio, contando con que en ese centro comercial que había allí podría cargar, ¿no?, porque había 2 puntos de recarga en los aparcamientos del exterior, y digo, bueno, pues con ese poco que recarga ahí mientras cenamos ya llego a casa. ¿Qué pasó? Que llegué y había una furgoneta atravesada en el punto de recarga y el otro estaba ocupado. Entonces, una furgoneta diésel del año 2000, que en ese momento tuve que buscar, que ya de por sí se aparcaba más en el centro comercial, otra plaza de parking, con lo que conlleva de perder tiempo, entrar al centro comercial, buscar la recepción, solamente de las 4 plantas que había estaba en una, dar vueltas por la recepción, llegar, no haber nadie, llamar a un teléfono,
y decirte que ellos no pueden hacer nada y que llaman a la policía. En ese momento salí del centro comercial para coger el coche e irme a otro directamente, el más cercano, a ver si podía cargar, y ya en la plaza estaba desocupada, ya pude meter el mío. ¿Pero qué quiere decir esto? Que toda esa media hora de tiempo que pierdes por un insolidario no te la quita nadie, y pues, medidas así hacen mucha falta en este país. Sí, porque es que al final la gente no tiene responsabilidad, ¿no? Estamos viendo, pues bueno, lo que comentábamos, ¿no? Me parece que en el Twitter de Pasatero Eléctrico hay un hilo de fotos de gente que pone, y es muy divertido, ¿no? El ver, meterte en ese hilo, ¿no? Y ver un montón de fotos de coches de combustión bloqueando puntos de recarga. Entonces, sí que es cierto que hace falta medidas de este tipo, si no, pues es que la gente no está concienciada al 100% todavía para respetar los puntos de recarga. Vamos pues con la siguiente noticia, y es que el Lidl en Suecia va a empezar a sustituir toda su flota de reparto de logística por camiones 100% eléctricos, lo cual no está nada mal para minimizar la huella de carbono y la contaminación de esta empresa. Y es que es muy buena noticia, David. La verdad que un camión pues bastante raro en diseño, no es muy convencional. Si le veis, buscarlo, ¿no? Esa noticia en internet. La empresa Einride, que es la que ha hecho ese camión eléctrico, pues es una empresa sueca, y es un camión que, si nos quejábamos de que el Cybertruck era un diseño atrevido, pues este es bastante raro, ¿no? Porque tienen algunos prototipos bastante cuadrados, que no se asemeja mucho al Semi de Tesla, ¿no? Pero es como un concepto más europeo. Pero luego tienen una cabeza tractora llamada T-Pod, que sí parece un camión normal, un camión con morro plano, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver en Europa. Y que la verdad que esto viene muy bien, ¿no? Al igual que hablamos la semana pasada de la alianza de Volvo y Daimler de hacer camiones a hidrógeno, pues mientras que llega ese camión de Tesla, que parece que se está retrasando bastante, pues de momento pues aquí tenemos en Europa este camión de procedencia sueca, que no está convenio con el Lidl, que van a hacer que, según ellos, Lidl quiere tener la flota de camiones de Lidl en 2025 libre de combustibles fósiles. Así que una gran apuesta por esta empresa también. Pues sí, o sea, que una empresa de supermercados decida invertir dinero, ¿no? Para que en 2025 en Suecia tengan una red de logística completamente libre de emisiones, está muy bien. O sea, es para aplaudir, la verdad. O sea, que bravo por Lidl. Y vamos con la última noticia de la semana, y es una que nos ha resultado muy curiosa, y es que se ha modificado, ¿no? El primer rodillo compactador eléctrico, que ya está trabajando en el asfaltado de carreteras, ¿no? Es una empresa holandesa que ha cogido un rodillo diésel y lo ha reconvertido a motores eléctricos, ¿no? Para poder funcionar durante una jornada entera de trabajo sin necesidad de recargar. Entonces está muy bien para poder seguir avanzando en la electrificación de sectores que en marcas más convencionales, como puede ser las que estamos acostumbrados a comentar en este podcast, no tienen vehículos de gran tonelaje, ¿no? Entonces, este tipo de noticias están muy bien. Así es, la marca o la empresa que ha hecho esto se llama BAM Infra, y ya se ha utilizado en algunos asfaltados de carreteras de los Países Bajos. Recordemos que, para que la gente se ponga en contexto, un rodillo significa una pisonadora, ¿no? Es la que aplana todo ese alquitrán cuando haces una carretera. Sobre todo es una máquina muy ruidosa, y que podéis imaginar todo el combustible que puede gastar que suelen ser de unas 10 toneladas estas máquinas. O sea, son bastante pesadas, todo el combustible que puede requerir y todo el humo que puede salir del tubo de escape de estas máquinas. Pues aquí está, simplemente no ha hecho falta hacer una pisonadora nueva de una marca, sino han reconvertido. Y podemos ver pues aquí que otro sector, como es el de las obras también en carretera, primero quita contaminación acústica y luego pues también de emisiones. Así que siempre nos gusta, ¿no?, tener una noticia de estas en el podcast, ¿no?, convencional, de una máquina, de maquinaria agrícola. Y esta semana tenemos este rodillo que dicen que con ellos pues quieren evitar a unos 236 kilos de CO2, así que bastante bien, y no tener que tirar ese diésel.
Sí, 230 kilos de CO2 al día, lo cual no está nada mal. O sea, hay que tener en cuenta que este tipo de maquinarias se utilizan mucho en la construcción. De hecho, en cualquier obra o en cualquier asfaltado de cualquier calle de cualquier ciudad, básicamente, se utilizan este tipo de maquinarias. Entonces, que haya, por ejemplo, esta empresa holandesa PAM, que haya cogido un rodillo de diésel y haya decidido, a falta de que no hay empresas que los fabrican, haya decidido convertirlo y hacerlo 100% eléctrico, no está nada mal, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, las pilas de hidrógeno vendrían muy bien para este tipo de vehículos, como llevamos comentando prácticamente desde el principio del podcast, que ese tipo de tecnología vendría muy bien para vehículos pesados. Pero bueno, es una muy buena iniciativa, la verdad, para bajar la huella de CO2 de una construcción y sobre todo también la contaminación acústica que comentabas, David. Así es, y además que contar que para la empresa es relativamente rentable, ¿no? A lo mejor un rodillo nuevo y encima eléctrico puede ser un desembolso hasta que amortice la empresa eso bastante grande, o el Estado, si depende del Estado, pero aquí es una reconversión, simplemente la máquina ya estaba, es reconvertirla a eléctrica. Y también digo lo de que es muy fácil de amortizar porque ahorra al día 73 litros de gasoil, o sea que bastante importante Nada mal. también. Nada mal. Pues nada, David, hasta aquí las noticias de esta semana y ahora pasamos con la entrevista. Así es, antes de la entrevista recordad un pequeño apunte que también os ha llegado de la marca Audi, la marca alemana. Sí. Por este coronavirus ha decidido, mientras ha durado la cuarentena, ya que la gente no ha podido disfrutar de sus coches, ampliar sus garantías en los coches que tengan garantía 3 meses más. Así que también buena noticia. Pues muy buena noticia por parte de Audi y vamos con la entrevista. Bienvenidos a la entrevista de la semana. Hoy nos acompaña Julio Díaz Jiménez, el director de una de las entidades más importantes sobre epidemiología y sanidad de España, del Instituto Carlos III. ¿No es así, Julio? Sí, bueno, yo trabajo en la Escuela Nacional de Sanidad y soy el jefe del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Así es. En redes, pues es un grupo de personas, sobre todo en Twitter es muy activo y recomiendo mucho sus publicaciones, @engismau, donde hablan sobre contaminación, medio ambiente y pues, esta semana, Julio, muchas gracias sobre todo por estar en el programa y te queríamos aquí porque ha salido publicado, ¿no? Pues en algunos artículos cómo afecta sobre todo el coronavirus a la salud y al aire que respiramos en las ciudades por esa ausencia de industria, transporte y sobre todo cómo puede influir la polución en el coronavirus, si se puede aumentar o no. Y para eso te tenemos aquí porque los artículos que has escrito son muy interesantes y para que nos expliques un poco cómo puede ser todo esto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, David, por la invitación. Entonces, yo creo que tenemos que hacer, en primer lugar, dos claras diferencias. Está claro que como consecuencia del confinamiento que ha producido pues el COVID-19 o la COVID-19, la enfermedad, pues ha producido una limitación clara en las emisiones, tanto a nivel urbano como a nivel industrial. Entonces, digamos que hay dos tipos de emisiones. Por un lado, las emisiones de CO2. Las emisiones de CO2, que ya sabéis que es un gas de efecto invernadero, han bajado bastante. Ha bajado a nivel global un 5%. Entonces ese es un valor muy importante, pero claro, ha bajado un 5% durante 2 meses. Por lo tanto, pues su efecto que pueda tener, no en las emisiones, sino en el nivel de CO2 en la atmósfera, que ya sabéis que se mide en ppm, en partes por millón, la famosa curva Killing, bueno, pues esa curva prácticamente no va a notar este efecto. O sea que si vamos a nivel global, estas emisiones de CO2 pues es algo totalmente anecdótico. De hecho, pues se están batiendo, hace unos días salía que ya se había batido los 417 ppm de CO2 en la atmósfera. Pues por lo tanto su incidencia a nivel global es pequeña. Pero hay más emisiones que sí se están notando. Son las emisiones sobre todo de tráfico de vehículos a nivel urbano. Entonces eso sí se ha visto, que han bajado pues en un 50 o un 60 dependiendo del contaminante. Ha sido en algunos lugares
esas emisiones junto con el tiempo que ha hecho, el tiempo atmosférico, me refiero viento, lluvia, eso ha hecho que hayamos llegado a unos niveles muy, muy, muy bajos, como hacía años que no se veían, pues 20, 30 años. Entonces, eso ha tenido un efecto beneficioso en salud. Hay 1000 estudios que, no en relación a lo que ha ocurrido ahora, porque evidentemente no ha dado tiempo, pero lo que sí se ha visto es que cuando se baja la concentración de contaminación, la salud mejora. Y se ha visto en estudios que se han hecho en China, pues como consecuencia de la Olimpiada de Pekín, se bajó durante 2 meses las emisiones de contaminación industrial y también de tráfico, y eso tuvo un efecto claro, inmediato, pues por ejemplo en algo como el bajo peso al nacer de los niños. Los niños que nacieron, que coincidió el tercer mes de gestación con ese periodo de bajada de emisiones, pues nacieron con 8 gramos más. Bueno, 8 gramos más, dices, bueno, es muy poco, pero bueno, 8 gramos puede ser la diferencia entre estar en una incubadora o no. Por lo tanto, y además se vio de forma inmediata. Hay otros estudios, pues cuando se ha bajado las emisiones, pues para las Olimpiadas de Los Ángeles, lo mismo, bajaron los ingresos hospitalarios por problemas respiratorios. O sea, lo que sí está claro es que si yo bajo las emisiones, la salud mejora. De hecho, nosotros hemos publicado hace poco, menos de un mes, un artículo en el que relacionamos directamente coches, número de vehículos con ingresos. Es decir, sin pasar por medidas de PM, ni de NO2, ni de ruido. Es decir, si la principal causa en una atmósfera urbana son los vehículos, bueno, pues voy a ver si consigo relacionar vehículos con ingresos. Y así lo hemos hecho, y se ve que hay una relación clara. Si yo bajo el número de coches, la salud mejora. Ahora bien, ¿cuánto dura esta mejoría? Pues desgraciadamente dura mientras se limitan las emisiones. Porque hay impactos de salud que sí son a largo plazo, pero otros son a corto plazo. Entonces, el posible beneficio en salud que haya podido haber, pues si no volvemos a esos niveles que teníamos antes, pues sí se notarán, pero si volvemos a tener unas emisiones disparadas, pues evidentemente habrá sido un paréntesis muy, muy, muy corto. Eso por un lado. Sí. Es importante eso que has dicho, Julio, porque por ejemplo, los coches, pues habéis contado que sea del combustible que sea, y es muy importante porque aunque sea un coche eléctrico, la partícula de neumático o de ferro de pastilla se sigue emitiendo, y por lo tanto al restringir toda la movilidad hace que no haya partículas. También decir a los oyentes que el CO2 no es el gas más importante para la destrucción, digamos, del ser humano o la salud, sino que ese NO2 y las partículas, como sí hemos visto que han bajado en gran parte, es en realidad lo que mata, ¿no? Lo que mata al ser humano, lo que provoca enfermedades. Y he escuchado ya a algunos economistas, algunos artículos de que esto ha frenado mucho la economía a nivel mundial, y que esto se tiene que solucionar pues aumentando la producción, aumentando naves y fábricas, y dejando un poco de lado ya la sostenibilidad. ¿Crees que puede haber un efecto rebote por el gran estado que nos movemos capitalista, en que ahora, cuando ya hemos conseguido algo, volvamos para atrás y contemos menos con el medio ambiente? Vamos a ver, en primer lugar, una cosa hay que dejar clara. Al principio de lo que me has contado ahora, el CO2 no es un contaminante. O sea, el CO2 no es un contaminante. O sea, si tú te miras los niveles de emisión, es decir, los niveles que tú respiras o que puedes respirar sin peligro para tu salud de la OMS, nunca aparece el CO2. O sea, el CO2 no tiene impacto en salud a corto plazo. De hecho, nosotros emitimos CO2 ahora mismo y nadie te puede impedir a ti que respires. Por lo tanto, el CO2 no es un contaminante, y los efectos que tienen en salud son efectos en relación al cambio climático global, que tendrán, pues dentro del tiempo que corresponda, su correspondiente impacto en salud. Ya estamos viendo que el cambio climático sí incide ahora mismo en la salud. Y tenemos 1000 muertes cada año, 1300 por olas de calor, por decir un número. O sea, que el cambio climático no es algo que esté lejos, ni que es un tema del futuro. No, el cambio climático está aquí y ahora, y ya tiene impactos en salud muy importantes, muy graves. Y más, evidentemente, pues si no se toman medidas, pues en un futuro próximo van a ser pues aún mayores. Una vez dicho esto, digamos que hay dos posiciones. Una, pues que te crees que evidentemente hemos aprendido algo,
Es decir, esto, el tema de la COVID, lo que nos ha dejado claro es que la gente por su salud hace cualquier cosa. Incluso se queda 40 días en su casa. Por lo tanto, a mí me parece que algo que ya sabíamos los que nos dedicamos a esto, llevamos años diciendo que hay que linkar, hay que relacionar el clima con la salud. El clima no son osos polares. El clima no es pasar un poco más de calor en verano. O sea, el cambio climático te está hablando de millones de muertes. O sea, por ejemplo, por decir otro número, en España comentaba antes que cada año mueren 1.300 personas por hora de calor. En el año 2100, si no tomamos medidas de adaptación, estaremos hablando de 12.000 muertes al año por calor solo. O sea, que estás hablando de 10 veces las que hay ahora. Estás hablando, ahora mismo estamos por, aunque no se pueden comparar, pero por decir números, estás hablando de muchos, un orden de magnitud superior a la mortalidad por COVID. Por lo tanto, el problema que tenemos entre manos no es el COVID. El COVID, pues ahora nos acordamos mucho, nos ha puesto la vida patas arriba, pero dentro de 3 años esto se nos ha olvidado. Por lo tanto, pero el cambio climático no, el cambio climático está ahí, el cambio climático sigue y el cambio climático no lo estamos parando y su impacto, bueno, va a ser demoledor, va a ser brutal. Bueno, va a ser, no, es demoledor, ya es brutal. Entonces, evidentemente, pues tenemos que tener dos opciones, o hemos aprendido de esto. Por lo tanto, vamos a ser capaces de decir, mira, oye, pues mi salud está en juego, por lo tanto, voy a dejar de, pues hoy salía en Twitter, por ejemplo, la segunda industria más emisora de CO2 es la industria textil. Bueno, pues a lo mejor nos tenemos que plantear si necesito ponerme una camisa distinta todos los días durante un mes. O a lo mejor pues puedo tener 7 y voy alternando, yo no sé, por poner un ejemplo. Entonces, si hemos aprendido algo, y hemos aprendido que la salud es muy importante, y qué más importante la salud que la economía, pues a lo mejor esto ha servido de algo. Tú me dices, bueno, es que se está viendo que los economistas lo que nos están diciendo es que esto pues es un paréntesis y que todo va a seguir igual. Yo espero que no sea así. ¿Qué es lo que estoy viendo? Pues estoy viendo de todo. Se está viendo que en lugares como Estados Unidos, por ejemplo, pues se ha aprovechado o se está diciendo que las limitaciones en cuanto a emisiones de CO2 de los coches, bueno, pues se ha relajado bastante. En China, pues las imágenes que nos están llegando del foco de la pandemia, pues se están diciendo que están volviendo a los niveles de antes en cuanto a emisiones de vehículos. Por lo tanto, pero también tenemos, por otro lado, pues la Unión Europea que está diciendo que la salida tiene que ser verde, tiene que basarse en la sostenibilidad. Y en España pues hay una persona, la vicepresidenta cuarta del gobierno, Teresa Rivera, que apuesta por esto. Bueno, también, y por no ser digamos benévolo entre comillas con el gobierno, pues tienes otros ministros que te están diciendo que la única solución pues para poder ir al trabajo es que haya más coches y que hay que construir más. Entonces, vale, pues no sé en qué nos quedaremos. Yo creo que nos quedaremos en lo que nosotros queramos quedarnos. O sea, somos una sociedad que ha demostrado una madurez a la hora de acatar una serie de normas. Por lo tanto, esa madurez se la tenemos que exigir a nuestros políticos. Y si no nos gustan, pues nos buscamos otros. No sé, ese es mi punto de vista. Esta semana también ha salido un estudio del RACE que decía que a través de este coronavirus va a haber mucho miedo más al transporte colectivo, al alquilar un coche de sharing, al transporte público, y que es posible que aumente la movilidad en coche privado un 20%. Yo no sé si sea tanto porque hay gente, por ejemplo, que no tiene coche, no tiene directamente ingresos y va a seguir utilizando sí o sí el transporte público. Yo no sé si será tan grande esa escala de movilidad. Lo que está claro que la idea de movernos cada uno en un coche solos y ocupar cada vez más espacio en ciudades, pues no es ni lógica, tampoco ni normal, y es lo que nos va a llevar a más partículas, a peor salud. Y por ejemplo, el otro día me decía una persona la que tengo amistad, que salía a correr por una ciudad y pues le decía yo, ponte mascarilla cuando hay niveles de contaminación altos, porque ahí se ve que sale la mascarilla negra de las partículas, y decía que no podía porque al correr con mascarilla se asfixiaba. Está deseando que ya le dejen pronto correr para salir con mascarilla a correr. Por lo tanto, cuando es un problema de un contagio de una enfermedad, sí, pero como el otro no lo ves tan de cerca, parece que claro, no le tenemos tanto miedo, ¿no?
Claro, es que el problema que hay en todos los temas ambientales y sobre todo en esto del cambio climático es que nos pasa un poco como la paradoja de la rana. No sé si tú conoces la paradoja de la rana. Y es que tú metes a una rana, la pones en un cazo, la metes en agua y empiezas a calentar el cazo. Y la rana, el cazo se pone bueno, el cazo no, el agua se pone a 30 grados, 40 grados, 50 grados, 60 grados y la rana no salta. Se cuece y no salta. ¿Por qué? Pues porque es un cambio gradual, no es un cambio radical. Ahora bien, tú coges a esa misma rana, la metes a los mismos 60 grados y salta. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que a los cambios graduales nos acostumbramos y no nos damos cuenta en realidad de lo que está ocurriendo. O sea, no nos estamos dando cuenta que estamos, pues, por ejemplo, en temperatura 1,1 grados por encima del nivel del siglo anterior, ¿no? Entonces, pues parece que eso no ocurre. Y, sin embargo, claro que está ocurriendo. Lo que pasa es que no te estás dando cuenta porque es un cambio muy gradual y aunque es muy rápido, pero para nuestra escala pues lo vemos como algo gradual, no es algo gradual. Por otro lado, en todos estos temas de ambiental está la causalidad. ¿Qué es la causalidad? O sea, a ti nadie te va a decir que una persona se muere por PM2,5. Un médico no te va a poner un certificado, ha muerto por empacho de PM2,5. Te pondrá que ha muerto por una enfermedad cardiovascular. Lo que pasa es que detrás de esa enfermedad cardiovascular pues pueden estar las PM2,5, pero por lo tanto no lo vemos como una relación directa, no se ve como una causalidad directa. Por lo tanto, parece que nos lo tomamos, bueno, pues que hay asociaciones estadísticas, que algo que decimos los epidemiólogos, pero que no hay una relación causa-efecto directa. En el caso de la COVID, no. A ti te hacen una autopsia y dicen, este señor tenía el SARS-CoV-2, por lo tanto, te has muerto por coronavirus. Entonces ese es otro de los problemas que hay, que no se puede establecer causalidad y por lo tanto, como es algo gradual, el cambio climático nos dicen, bueno, para el 2050, para el 2100, no, pues que el cambio climático, los cambios ya los estamos viendo, las muertes por calor ya están aquí, las muertes por frío también están aquí, por lo tanto, las inundaciones, las sequías, el desplazamiento de la población, pues por ejemplo ahora mismo, población desplazada por cambio climático, migraciones por el clima, hay más que por guerras. Estamos hablando de 7 millones de personas al año. 7 millones de personas. Por lo tanto, y no es algo que vaya a ocurrir, es algo que ya está ocurriendo. ¿Qué problemas hemos tenido que ya parece que se nos ha olvidado este otoño con las precipitaciones en Levante? O sea, el nivel del mar está subiendo. Por lo tanto, si el nivel del mar está subiendo, pues está claro que los paseos marítimos no pueden estar donde estaban antes. Cuanto que hay cualquier perturbación atmosférica, pues claro, evidentemente los anegamos, los destrozamos y los volvemos a hacer en el mismo sitio. Es que aprendemos entre cero y nada de este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si esto fuese simplemente para reflexionar y decir hacia dónde vamos, pues yo creo que muchos daríamos por bien empleado estos 40 días que llevamos en casa. Algo que tiene también el cambio climático, ¿no? Es ese grupo de personas que todavía lo niegan, ¿no? Viendo evidencias, algo que no ocurre con el coronavirus, que está viendo que muere gente y ahí sí se lo creen, pero del otro como que no tienen tanta evidencia. Y una de las causas del cambio climático, ¿no? También dicen que van a ser a gran escala las epidemias. Puede ser también que a raíz de vuestro artículo sobre este estudio que el coronavirus haya afectado más por ese cambio climático que tenemos en estas ocasiones. Bueno, vamos a ver, son cosas diferentes, o sea, aquí ahora mismo todo el mundo quiere arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Y quiere decir, pues coronavirus lo relaciono con cambio climático. Pues no, desde mi punto de vista, yo soy físico, ojo, no soy médico, pero desde mi punto de vista, yo lo que veo es que no es una transmisión de una enfermedad, pues entre un virus, entre un mosquito y un humano, ¿no? Es entre humanos. Por lo tanto, el cambio climático, que no, es que el cambio climático puede estar en la pérdida de biodiversidad que a su... No sé, vamos a ver. El cambio climático lo que sí hace es generar enfermedades que ya existen, las amplifica y las redistribuye.
Entonces, por ejemplo, el cambio climático sí influye en que haya mosquito tigre aquí y que como consecuencia de que hay mosquito tigre haya chikungunya, haya, yo qué sé, malaria, vale, eso sí, pero que esté la enfermedad de Lyme porque haya más garrapatas, vale, eso sí, pero yo una relación directa, ojo, entre el cambio climático y el virus, el coronavirus, yo no la veo. O sea, yo no la veo. Que sí, que la pérdida de biodiversidad, vale, yo no la veo. Vale. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues en relación a la pregunta que me has hecho al principio y que llevo esquivando toda esta conversación. No la quiero esquivar. Vamos a ver. Ahora mismo hay dos. La contaminación atmosférica puede incidir de dos formas en la enfermedad. Ahora mismo, que yo sepa, hay como los estudios cambian de un día a otro. O sea, hoy creo que había 12, pero probablemente si yo miro dentro de 2 días tenga 14, 15. Entonces, digamos que hay dos tipos de estudios. Uno, que están relacionando la contaminación atmosférica con la gravedad de la enfermedad. Es decir, donde hay más contaminación hay más muertes por COVID-19. Es decir, hay más letalidad. Y hay muchos estudios. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Pues el mecanismo es bien fácil. Si la contaminación lo que hace es empeorar las patologías cardiovasculares y respiratorias, que es donde incide el COVID, pues la respuesta ya la tengo clara. Es en una ciudad donde hay mucha contaminación, voy a tener más susceptibles porque hay más personas con patologías respiratorias y cardiovasculares. Bien, eso que biológicamente es posible, pues está bien, ¿no? Hay estudios, pues como para todo, hay estudios muy buenos y estudios regulares y otros estudios que se llaman estudios por decir algo. Entonces, en los estudios buenos, uno que a mí me gusta es pues el que han hecho en la Universidad de Harvard, y que lo firma Francesca Dominici, que da como última firmante, y lo que se ha visto es que en los lugares donde había más contaminación por PM2,5, bueno, pues por cada microgramo metro cúbico que aumente la concentración de ese PM2,5, pues aumenta la letalidad en torno a un 15%. Eso es una burrada de número. O sea, porque normalmente nosotros cuando hablamos de impacto en salud decimos por cada 10 microgramos aumenta la mortalidad. Normalmente en cardiovascular y respiratoria estás en un 5, en un 6, en un 7, pero aquí hablas por un microgramo de PM2,5, microgramo metro cúbico, vaya, en un microgramo metro cúbico pues aumenta un 15%. Eso es una burrada. Pero bueno, ya tienes ese estudio que te está... Y además ese estudio controla por cosas que hay que controlar. Controla por densidad de población. No es lo mismo que haya 5 personas por kilómetro cuadrado que haya 5.000, por decirte un número, por el nivel de renta. No es lo mismo tener una casa de 300 metros cuadrados que para una persona que 5 personas en una habitación de 20 metros cuadrados. Controla también pues incluso si hay número de blancos y de negros, también por edad. O sea, un estudio serio. Ese me gusta bastante. Y está diciendo claramente que en los lugares más contaminados el bicho es más letal, el coronavirus es más letal. Bueno, pues, pero también tienes otros estudios, pues por ejemplo, este que no me gusta tanto, pero que se ha hecho también cogiendo NO2 en España, Italia, Alemania y se me olvida uno, Francia, y se ha visto, bueno, se ve o establecen, porque eso yo no lo veo tan claro, correlaciones entre mayor NO2 y mayores concentraciones de NO2 con mayor mortalidad por la enfermedad, por COVID-19. También hay otros estudios, pues hechos en China, que apuntan en la misma dirección. Entonces, ¿qué es lo que parece? Bueno, teniendo en cuenta que todos estos estudios hay que cogerlos con cuidado. ¿Por qué? Porque las series temporales en las que se basan son muy cortas. O sea, cuando uno hace un análisis de series temporales, la potencia de tu estudio está en la longitud de la serie. Entonces, normalmente se trabajan con series temporales de 3 años en adelante. Y aquí están trabajando con series temporales que no llegan a los 3 meses. Por lo tanto, eso le quita potencia estadística al estudio. Pero bueno, ahí están, no se puede hacer más porque antes no existía. Por lo tanto, entonces en eso sí que parece que hay una línea clara, que aumenta la letalidad y aumenta la incidencia de la enfermedad.
parece claro, ¿no? Al final, si tienes esas partículas que se alojan en los pulmones y en las arterias y tienes problemas respiratorios y te viene el bicho, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y lo coges, va a ser mucho más letal en ti. Sí. Vamos a ver si el mecanismo está claro. Lo que pasa es que una cosa es que cuando uno tiene algo claro y otra cosa es demostrarlo estadísticamente. Entonces, de todas formas, aquí jamás se puede hablar de causalidad. Con ese tipo de estudios, yo lo único que puedo hablar es de correlación. Es decir, que parece que cuando sube uno, sube el otro. Pero yo no puedo decir que sea la causa. Para establecer causalidad en epidemiología hay que realizar otro tipo de diseños de estudios, diseños de casos control, diseños de cohortes, que no son estos. ¿Por qué no se pueden realizar estos tipos de estudios? Pues porque, por ejemplo, seguir una cohorte de personas te puede llevar 10 años. Y estos estudios, lo bueno que tienen es la inmediatez. O sea, que se están publicando, yo estoy viendo series de datos que acaban el 5 de abril y ya está el estudio publicado. Eso es totalmente anormal. En ciencia eso es anormal, porque tú mandas un artículo y hasta los 2 meses o al mes y medio no tienes la primera revisión del artículo. Y aquí se están revisando artículos en 3 días. Por lo tanto, yo creo que ahí, desde mi punto de vista, se está equivocando el rigor científico con la inmediatez. A mí no me gusta. A mí no me gusta porque lo bueno que uno tiene cuando trabaja con ciencia es porque tiene los artículos revisados por expertos, con un tiempo como Dios manda, para podértelo mirar bien. Si lo tienes que revisar en 3 días, lo cual no quita validez a esos estudios que te he dicho antes, ¿eh? Por lo tanto, digamos que esa línea está clara. O sea, más contaminación, más letalidad, lo cual nos está dando un aviso para navegantes clarísimo. Si esto se puede reproducir en otoño, señores, no tengamos en otoño hasta arriba las ciudades de PMs, de NO2. Vamos a hacer, igual que tenemos que mantener unas ciertas normas de distanciamiento social, a lo mejor también hay que imponer unas ciertas normas en cuanto a la contaminación que puede haber en las ciudades. Por lo tanto, nos están diciendo, independientemente de que el estudio de Dominici sea bueno, sea malo, sea regular, te están diciendo todos que si hay más contaminación, es peor. Vale. Eso sería un tipo de estudios que yo creo que todos los que trabajamos en este tema lo tenemos claro. Al principio salieron 2, pero con 2 no puedes decir nada, luego 3, bueno, pero ya son una docena los que hay. Y bueno, pues cuando todos apuntan hacia algo, pues con todas las precauciones que uno puede tener en este tipo de afirmaciones, hay que decir que a lo mejor hay algo. Como eso que dice, ¿no? Se mueve como un pato, salta como un pato, pues a lo mejor es un pato, ¿no? Pues aquí exactamente lo mismo. Bien, y luego hay otro tipo de estudios en relación a la contaminación que a mí no me gustan mucho y también tienen un mecanismo biológico que está relacionado que si el virus se puede subir en una partícula o no y desplazarse subido en esa partícula, en una PM. Hay un grupo que es lo que me escama, que solo es un grupo, que son unos italianos que hicieron un primer estudio en la zona de Lombardía y ahora lo han hecho un poco más serio. Entonces, según ellos, han detectado ARN del virus en partículas PM10 de origen urbano y origen industrial. Bueno, pues esto primero es un artículo. Segundo, pues ¿qué nos dice? Pues que han detectado ARN, pero no me están diciendo, yo no soy virólogo, pero un virólogo tendría que decir si esa cantidad es capaz de transmitir la enfermedad o no. Bueno, pues de momento dicen que lo han detectado, solo lo han detectado este grupo. ¿Es viable eso? Sí, es viable, claro. Si tú, pues normalmente la partícula que tú emites cuando estornudas, cuando toses, cuando hablas, pues son partículas entre 0,1 y 1 micra. Entonces, pues eso por densidad cae a 1 metro, 2, 3, 4 metros, vaya. Pero claro, si esa partícula se sube, cae sobre una PM10, en vez de 1 micra ya tiene 10 micras, con lo cual su flotabilidad está aumentando. Y en vez de llegar a 1 metro o a 2 o a 3, a lo mejor puede llegar a una distancia muy superior. Eso tendría unas implicaciones tremendas si es así. ¿Por qué? Pues porque ahora resulta que se está viendo que la mayor probabilidad de contagio es un ambiente cerrado.
Bueno, si resulta que los virus pueden trasladarse, en concreto este virus, hay otros virus que se ha demostrado que se trasladan, virus y bacterias, por ejemplo, bacterias, hay estudios hechos en Barcelona en los que se ha visto que después de 2 semanas de una entrada de polvo del Sáhara, aumenta la meningitis bacteriana en Barcelona. O sea que las bacterias y algunos virus sí se mueven en PMs. Pues que se mueve, pues no se sabe. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer desde mi punto de vista? Si no sabes algo, desde luego, nunca digas sin analizarlo que no tiene trascendencia. No, hay que estudiarlo, hay que ver qué ocurre en España, hay que ver qué ocurre cuando llegan muchas PMs, qué ocurre cuando entra polvo del Sáhara, cómo va a entrar estos días o cómo ha entrado hace un mes, y hay que ver si en esos días ha aumentado la transmisibilidad del virus. Y hay que verlo, pero no se puede decir no, ¿por qué? Pues porque no me gusta. No, hay que verlo. Y lo que no se puede hacer tampoco en epidemiología es extrapolar datos. O sea, yo no puedo extrapolar y decir que como en Estados Unidos por cada 15 microgramos, por cada microgramo de PM2,5, microgramo metro cúbico de PM2,5, pues sube la letalidad un 15, aquí va a ocurrir lo mismo. No, lo que tendré que hacer será ver si aquí en España ocurre y calcular la función dosis-respuesta, es decir, qué letalidad se produce cuando aumenta la concentración de PMs o de N2. Por lo tanto, ante las dudas, investigar. Investigar en tu lugar, con tus datos, con tu pirámide de población, con tus condiciones ambientales, con tu nivel de renta, con tus condiciones socioeconómicas. Eso es lo que hay que hacer y en eso estamos. En el Carlos III tenemos pedido precisamente un proyecto pues en esa línea. Ver qué ocurre con la temperatura, ver qué ocurre con la humedad, ver qué ocurre con la ultravioleta, ver qué ocurre con las PM, con el NO2, con el ozono, con el CO, con el SO2. Pero claro, eso hace falta tiempo y si uno quiere hacer las cosas bien, pues hay que hacerlas con tiempo. Yo lo que creo que esto nos va a servir para ver que, aparte del virus, la contaminación mata y se está viendo que nos va a entrar más no por los ojos de que lo tenemos aquí cerca, y sobre todo, pues, sea el estudio que sea, como bien has dicho, en líneas temporales muy cortas, los científicos también, pues, al ser un virus, quieren, yo creo, revisar estos estudios muy rápido para publicarlos, ya que es del virus, pero nos va a servir, yo creo, sobre todo para una nueva epidemia futura, si viene, pues para saber exactamente dónde actuar, cómo atacarla más, y sobre todo para los ayuntamientos o gente que tenga que dirigir el tráfico en las ciudades, de hasta dónde puedo permitir yo el paso, ¿no?, de contaminantes para que la gente no siga con estas enfermedades. Sí, no, está claro. Y además, cuando uno habla de contaminación atmosférica, siempre habla de muertes. Pero lo menos importante, y perdona que sea así de burro, lo menos importante son las muertes. Porque las muertes, lo que está por debajo es lo realmente importante. O sea, la contaminación pues es causa, y te digo causa, no digo relación con, sino causa es que ya establecida causalidad de cáncer de pulmón. Por ejemplo, eso lo dice la OMS. Las PM2,5 que echan sobre todo vehículos diésel produce cáncer de pulmón. Punto. Por lo tanto, no hay más vueltas que darle. Entonces, pero también está relacionado, ya lo digo relacionado, no digo causa, pues el cáncer de mama con el NO2. También está relacionada las PMs con cáncer de vejiga, con cáncer de tracto respiratorio, o sea, está relacionado con todo, está relacionado con Parkinson, con Alzheimer, con demencia, con ansiedad, con depresión, con diabetes, está relacionado con partos prematuros, bajo peso al nacer, mortalidad fetal, con desarrollo cognitivo. O sea, que el problema de la contaminación atmosférica en una gran ciudad es mucho más que los problemas de mortalidad, 10.000 muertes año. Ojalá fuese solo ese problema de la contaminación. Hay mucho más debajo. Y cada vez más, Julio, no sé si también habrás escuchado estudios sobre esto, la fertilidad en España cada vez va peor a medida que también sube la contaminación en las ciudades. No pueden todavía hacer una relación, pero no hay que ser muy, digamos, muy, entre comillas, listo para ver que puede influir también. Sí. De hecho, la propia OMS relaciona el ozono troposférico con problemas reproductivos.
Por lo tanto, o sea, nosotros tenemos hechos estudios en España que sí, estamos relacionando PM2,5, NO2 con partos prematuros y bajo peso al nacer. Y de hecho los números que salen son para echarse a temblar. El 13% de los partos prematuros se relacionan con contaminación y el 17% de los partos con bajo peso. Entonces, pero la gente esto lo ve y dice, va, pues un parto prematuro, pero no, un parto prematuro tiene un coste social brutal, porque un niño que te nazca sin estar bien formado, ni a nivel pulmonar ni a nivel cognitivo, pues a lo mejor tiene secuelas durante los 80 años que viva ese niño. Por lo tanto, el coste social que tiene, además del sufrimiento familiar, el coste social que tiene es brutal. Entonces, por lo que te decía yo antes, que no somos conscientes de realmente de lo que hay detrás. Hace poco, pues tienes que seguir viendo que gente dude de que la contaminación tiene impacto en salud. Pues si no te digo de una persona políticamente muy representante, ¿no? Muy representativa en este caso de Madrid. Por lo tanto, pues no sé, hay veces que te dan ganas de tirar la toalla, cubrirte de cenizas y echarte al monte. Porque dices, bueno, llevo yo aquí 30 años de mi vida y todavía hay gente que dice que lo que he hecho no sirve para nada. Pero bueno, son gajes del oficio. Bueno, yo creo que todos sabemos quién es y rápidamente todo el mundo se le echó encima para demostrarle que eso no puede ser y que no está en lo cierto. Y la verdad que parece que de momento con esta epidemia se han ablandado todos los partidos, sobre todo sus representantes en algunas ciudades, y como que tiran más del carro, ¿no? Y parece que están entendiendo un poco por dónde va todo el tema y sobre todo de la contaminación. Sí, pero es un poco lo que tú decías, David, antes, que lo que no tenemos que hacer ahora es que esto no haya servido para nada. No tenemos que cuando volvamos al trabajo todos vayamos con nuestro coche, que volvamos a los atascos, que volvamos a tener disparado la ciudad de NO2, pues porque igual que nos están diciendo que a lo mejor pues tenemos que salir de una forma escalonada y ordenada, pues a lo mejor los coches tienen que salir de una forma escalonada y ordenada. A lo mejor pues tienen que salir los múltiplos de 3 y mañana los múltiplos de 4 y pasado los de 6, bueno, los de 6 no, los de 5, o sea, yo qué sé, pero a lo mejor también tenemos que aplicar ese criterio también a los vehículos, porque está claro que a lo mejor gente que viva cerca de un problema de un polígono industrial, pues no lo vea, pero los que vivimos en las ciudades, nuestro problema es el coche, o sea, tenemos que mirarlo así. Y no solamente por química, hoy es el día del ruido. Bueno, pues aprovechando que es el día del ruido y cuando me tengas que cortar me lo dices, simplemente decir que el impacto en salud del ruido es al menos igual, si no superior, o sea, al menos igual que la contaminación química. O sea, nosotros estamos haciendo estudios, por ejemplo, el último que hemos hecho, relacionando ruido con ingresos por ansiedad, depresión y suicidios. Bueno, las hemos controlado por PMs, por NO2, no muestran asociación. Pero el ruido de tráfico, muestra asociación con ingresos, con depresión y con suicidios. O sea, el impacto que no ves con la química, con la contaminación química, sí lo ves con el ruido. Y es un impacto brutal, pero brutal. Siempre por encima de la contaminación química. Y fíjate, de eso nadie habla. Cuando dices algo, pues por respeto, porque uno ya tiene unos años, pues no te mandan al garete, pero están pensando, este señor está loco. Pero no. Yo creo que locos no estamos porque ya llevamos muchos años y las evidencias nos lo están diciendo. La OMS pues ya lo está diciendo también. Por lo tanto, cuando cerremos esta guerra hay que empezar la otra. Bueno, no, es que sin cerrar esta tenemos que empezar con la lucha contra el ruido, porque además parece que es gratis y que se sacrifica a la primera de cambio. Y yo creo que ahí pues tenemos que ser un poco, virar a algo más que no sea pues la inmediatez de salir a la calle y todos como podamos. No, yo creo que ahí estaría bien que
que se potenciase el transporte público. Bueno, es que resulta que no va a haber autobuses para todos. Bueno, pues a lo mejor no hay autobuses porque el autobús está igual de atascado. Pero si usted me hace un carril bus para venir de, no sé, pues de Madrid, te puedo decir, pues de la periferia al centro, pues si me hace usted un carril bus y resulta que en vez de 1 hora tardo 20 minutos, pues a lo mejor puedo hacer, en vez de un viaje, puedo hacer 3. No sé, 1000 ideas, o la bicicleta, por supuesto. Lo que están haciendo en Valencia, en Barcelona, habilitar carriles que utilizaban los coches, pues para que la gente pueda caminar y para que la gente pueda ir en bicicleta. Porque hay cosas que no salen en las ecuaciones. O sea, si yo tengo que mantener 2 metros de separación y la acera tiene 3, pues si me encuentro con una persona, pues es imposible. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que se deben potenciar, más que las respuestas fáciles y las salidas evidentes. Así es, se ha comprobado también en muchas ciudades, ¿no? Para disminuir la densidad del tráfico hacían otro carril, y ya a los años ese carril ya estaba también taponado de tráfico, y lo que viene muy bien es eso, hacer otro carril nuevo que sea preferente de transporte público, de bici, y así sí se quita, ¿no? el peso del automóvil de ciudad. Pero si hacemos otro carril para vehículos, al cabo de unos años se va a llenar, porque cada vez son más familias que tienen coches. En Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, vamos, yo he estado allí y es que puedes ver 9, 10 carriles por sentido. Eso sí, todos atascados. Se pensó que la solución era hacerlos más más carriles para los mismos coches, pero el problema es que hay más carriles, pero es que hay más coches. Por lo tanto, no ha servido absolutamente pues para nada, excepto para comer terreno, en este caso, al peatón. Pues sí, yo creo que nos quedamos con ese concepto, y sobre todo decir a esos economistas, ¿no?, que nos estén oyendo, que me parece muy bien, ¿no?, que esto atrae una crisis importante, pero no se puede, como dicen, ¿no?, algunos, quitar el terreno, ¿no?, al medio ambiente, quitar o obviar esos problemas de sostenibilidad que tenemos y de enfermedades. Y yo creo que tengo la buena esperanza de que esto haya servido, ¿no?, para darnos cuenta de lo que es una muerte, ¿no?, por un virus o por contaminación, o lo que pueda agravarse en una persona, la contaminación, si viene una epidemia. Y sobre todo, pues quedarnos con esto, ¿no? Esperemos que sí, que haya servido para eso, y que nos quedemos pues siempre con algo positivo que hemos aprendido y que vamos a sacar nuestras conclusiones. Pues muchas gracias, Julio. Cada vez que tenemos una entrevista a la semana aprendemos de la persona. Muchas gracias por tu participación hoy en nuestro podcast, y como siempre aconsejo a seguiros en Twitter, @engismau. No sé si querrías dar alguna dirección o algún link donde pueda la gente ver esos resúmenes del estudio, algún artículo donde hayáis participado. Bueno, pues no sé qué decirte, David. Mi profesión es ser científico. Entonces, nosotros ahora mismo pues tenemos publicados pues más de 200 artículos sobre cambio climático y salud, en concreto pues temas de temperatura, temas de sequía, tenemos contaminación, tenemos ruido. Entonces, yo lo único, si alguien quiere ver en concreto algo, pues que se meta en Google Scholar, poniendo Julio Díaz, Google Scholar, pues ahí sale toda la relación de mis trabajos. Muchos se pueden descargar de forma gratuita, y si no, bueno, pues que pues a través de Twitter pues me manda un mensaje directo, y yo, si puedo, pues si me dice, oye, que quiero tal artículo que me ha interesado, y me piden, bueno, esto no lo tendría que decir aquí, pero bueno, y me piden dinero por descargarle, bueno, pues si en plan personal, pues yo te lo puedo enviar. Pues muchas gracias, Julio, de nuevo por haber estado aquí, acompañarnos, por tu charla, que yo creo que le haya servido a mucha gente, ¿no?, para entender qué es esto de la contaminación en ciudades y cómo puede estar un poco, ¿no?, con problemas de salud vinculados. Y nada, pues yo creo que cada vez que hagáis un estudio o algo parecido sobre también movilidad o partículas, como también estamos en estos términos con la movilidad, serás de nuevamente bienvenido. Pues mira, cuando quieras a este podcast. Como decía el otro, que yo he venido a hablar de mi libro, pues aprovecho porque primero por dos cosas, porque va a estar de plena actualidad, pues hoy es miércoles, ¿no? Yo creo que el sábado y el domingo. Y es que vamos a tener una ola de calor brutal. Brutal, además, porque es la primera del año.
Y, no, y además con polvo del Sáhara, que hemos visto también en medios, que ya viene a partir del jueves más o menos. Exactamente. Y el problema es que la ola de calor viene normalmente cuando se produce una ola de calor en España es por polvo del Sáhara. Una situación a nivel atmosférico, está la sinóptica que nos mete polvo del Sáhara, y eso hace que la temperatura suba y aumenten las PMs. Pero no solamente van a aumentar las PMs, sino que va a aumentar el NO2, siempre aumenta el NO2, aunque eso lo hemos visto hace poco, y el ozono también. O sea, por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es que no tiene mucho sentido de que haya un plan contra olas de calor solo, sino que ese plan contra olas de calor tiene que tener también su correspondiente plan de impacto en salud debido a NO2, de PMs y de ozono. Es decir, que si el cambio climático produce muchos efectos, lo que no tiene sentido es que nuestros planes de respuesta sean planes individuales, sino que tienen que ser planes globales. Por ejemplo, si sube la temperatura, pues aumenta la mortalidad por calor, pero es que también aumenta la sequía, aumenta los incendios forestales, aumenta las infecciones alimentarias. Entonces, planes globales. Bien, pues aprovecho esto para decir que ayer nos han aceptado precisamente un artículo, todavía cuando lo tenga el PDF lo subiré a Twitter, a decir dónde se puede conseguir, en el que se está viendo que precisamente defendemos esto, que los planes sean planes integrados. Por lo tanto, si dentro de 3 días tenemos un subidón de PMs, de NO2 y de ozono y de calor, pues que alguien, por favor, de las administraciones responsables lo enfoquen desde un punto de vista global, no las PM por un lado, bueno, si se hace algo, el NO2 por otro, el ozono por otro, el calor por otro, cuando las personas somos las mismas y estamos sufriendo todo eso a la vez. Y ya está, ya he hablado de mi libro. Pues compartiremos ese PDF o ese link a vuestro estudio en el link tanto de YouTube como las diferentes plataformas, porque esto se publicará más o menos el domingo, así que justo va a estar en actualidad, y si no, le editaremos para que todo el mundo pueda acceder a ello. Muchas gracias nuevamente, Julio, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, David, y a vosotros por invitarme. Un saludo. Un saludo. Hasta aquí la entrevista de la semana, espero que os haya gustado. La verdad que todo un experto en medio ambiente, en epidemias, y no podía ser mejor, ¿no?, que traer a Pasatero Eléctrico a lo mejor que hay ahora mismo en científicos y personas que se dedican a medir emisiones. Aquí ha estado Julio Díaz, ¿no?, que nos ha contado pues cómo ha podido influir esta epidemia, este coronavirus en las emisiones, sobre todo locales en las ciudades, y qué puede llevar, ¿no?, en nuestra salud asociado este coronavirus a la contaminación ya existente en las ciudades, y cómo se puede o no desplazar con esas partículas. Y la verdad que es un problema, y aquí están ya los científicos, ¿no?, analizando hasta qué punto el coronavirus puede aún perjudicar a las personas que ya por la contaminación no tienen buena salud, sobre todo en ciudades. Pues sí, una entrevista sin duda muy interesante, y si os ha gustado podéis compartirla con vuestros amigos y vuestros cuñados, y también podéis compartirla por Twitter, por supuesto, y nos podéis seguir preguntando, sobre todo por Twitter, que estamos ahí a tope respondiendo vuestras preguntas, o si tenéis cualquier anécdota a podcast@pasateroeléctrico.es. Así, recordad también que tenemos, Miguel, todavía ese Patreon, ¿no? Sí, tenemos Patreon, es una web para los que queráis aportar un granito de arena a este proyecto y formar parte de la familia de Pasatero Eléctrico, ¿no? Que al final, siempre una página web como la nuestra conlleva gastos. El podcast, ahora por ejemplo las cámaras estas con las que estamos grabando esta temporada, las tuvimos que comprar. En fin, estamos intentando también mejorar ese audio, que mucha gente se ha quejado del audio. Ya estamos a ver si podemos mejorar esos micrófonos también. Correcto. Para que nos podáis oír sin problema, y esto pues gracias a vosotros es posible, ¿no? Correcto, al final se trata de cualquier tipo de aporte que podáis hacer, va a ser reinvertido completamente en la calidad de este podcast y en la calidad de la página web. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, y también muchísimas gracias a todos los que compartís el podcast todas las semanas, los que nos dais me gusta, comentáis, en fin. Muchísimas gracias a todos los oyentes, y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene con una nueva entrevista que espero que os guste. Va a ser una entrevista, intentemos, que seguramente ya está medio cerrada, y una entrevista internacional, así que ahí os dejamos el spoiler, ¿no?
Ahí se y queda. hasta la siguiente semana. Pasa todo eléctrico. ¡Au!